Aleluya. Y a su nombre, iglesia. Esto está bueno aquí arriba. Aquí hay presencia de Dios. Amén. Damos gracias, Señor, por esta preciosa noche. Damos gracias por la continuidad de tu palabra en el libro de Apocalipsis. Y damos gracias, Señor, por cada hermano que está aquí. Damos gracias, Señor, por las personas que nos están viendo en internet. Que el Señor los bendiga y que también se han edificado en esta noche. Padre, gracias, Señor. Vamos, mis hermanos, a seguir con la iglesia. ¿Cuál fue que dijimos? La Odiseas. Pueden sentarse. La Odiseas. Amén. Nosotros estábamos hablando de la iglesia de la Odisea, donde hablamos que Jesús empezó diciendo que Él era la verdad, que Él es el testigo fiel y verdadero y que Él es el primogénito de toda creación. Pero antes empezábamos a leerse un poquito. Apocalipsis 3. Del verso 14, lo voy a estar leyendo, aunque para luego continuar donde nos quedamos. Y se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia, la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tu obra, que no es, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío y no ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compre de mí, que compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vean. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Bienaventurado. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 3:3. Y guardan en la palabra de esta profecía. Amén. Así que usted es un bienaventurado por escuchar la palabra de Dios. Esta era la iglesia, la última iglesia de las 7 iglesias que hemos estado hablando. Y dijimos la semana pasada que esta iglesia, Jesús viene diciéndole: yo conozco tu obra, que ni era fría ni caliente. Ni era fría ni caliente. Lo que era una iglesia tibia. Ojalá fuese frío, dice, o caliente, en vez de ser tibio. También especificamos que esta iglesia, la Odisea, estaba en una ciudad muy próspera, y ellos tenían unos canales de agua, que el agua bajaba por unos canales y llegaba a la ciudad, pero cuando llegaba a la ciudad ya llegaba tibia. Y todo aquel que bebía de esa agua, se dice, que le causaba náusea. Entonces Jesús, en su sapiencia, le pone algo para que ellos entiendan la idea de lo que Él quería expresar a esa iglesia. Amén. Mejor ser ¿qué? Es mejor que tú seas frío o caliente y no ser tibio. Tibio es un cristiano que se compromete a media. Es un cristiano autosuficiente y crees que por las obras humanas está bien, y cree que por cumplir un programa, pero no un compromiso, una relación ferviente con Dios, se siente, él cree que está bien.
esta iglesia, según como vamos avanzando, ahora en el verso 17, que es ahí donde vamos a empezar, lo vamos a leer en Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, le dice a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aleluya. Estamos explicando que esta ciudad era una ciudad bien próspera. Aquí, en esta ciudad, se caracterizaba por el tipo de comercio donde ellos también fabricaban textiles de alta gama, como decimos. Eran también conocidos por hacer los colirios, que también vamos a estar hablando más adelante de esto. Y era una ciudad, la iglesia quedaba en una ciudad próspera. El único problema que tenía era que era próspera, pero el agua le llegaba bien mala. Terrible. Yo no quisiera vivir en un sitio así. Rico de un lado, pero sin agua buena. Es como estar en un desierto. Y Jesús viene y le dice, oye lo que te voy a decir, término dominicano. Oye lo que te voy a decir. Yo conozco tus obras, dice así. Pero en el 17, después que le dice que es tibia, le va diciendo el por qué él considera que es tibia. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna necesidad tengo, y no sabe que tú eres un desventurado. Cuando esta ciudad tenía otro problema, que pasaban muchos terremotos. Hubo una vez un terremoto fuerte, pero estaban bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, cuando pasó el terremoto, es como que usted pertenezca a los Estados Unidos, la ciudad aquí en Connecticut, como así, y cuando venga FEMA o la ciudad le diga, ¿necesita ayuda? Connecticut le diga, no, nosotros somos autosuficientes. Dice, dice que el imperio le mandó a decir si necesitaban ayuda, y ellos le dijeron, me he enriquecido y somos autosuficientes. Entonces Jesús, que conocía la respuesta que la ciudad le había dado al imperio, viene y le da esa misma comparación a la iglesia. Fíjense cómo venimos del mundo, que aún ellos eran los cristianos de esa ciudad. Y muchas veces venimos del mundo y todavía el orgullo no lo dejamos. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando venimos a Cristo somos ¿qué? Nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso que Pablo dice, de modo, es como una forma de decir, se supone que si tú estás en Cristo, ya tú no puedes vivir como tú quieres vivir. Y esta iglesia era tibia, no era de que porque estaba a la mitad y que voy un día así a la iglesia y otro no. Tibia era porque a Jesús le causaba náusea realmente. Un cristiano que Jesús lo compara con un cristiano tibio, no es porque un día lee la Biblia y la otra no. Uno lo puede interpretar así. Ok, está ahí entre dos aguas. No, más es que tú le causas náusea a Jesús. Eso fue lo que le dijo a la iglesia. ¿Por qué le causa náusea? Porque tú se supone que tú eres cristiano y cuando tiene un problema con el hermano, el orgullo se te sube. Amén. Y hablando en iglesia general, aquí estamos nosotros como iglesia. Creernos nosotros que somos más mejores que las iglesias que están al lado. Porque quizá tengamos un equipo más moderno, tengamos quizá unos músicos profesionales, la voz de Pavarotti, y quizá el otro esté, como dice mi hermano Omar, como le dice la tres viejas Los Alcarrizos. Los Alcarrizos es un barrio que hay allá, y siempre hay unas mujeres pentecostales con una güira, una tambora, siempre usan más de una güira y comienzan ahí. Y se enciende la fiesta con una tambora y una güira y se gozan.
Porque no es el instrumento, es como tú lo haces para Dios. Claro, mientras Dios te da más sabiduría, mucho mejor es. Pero lo principal es cómo nosotros lo hacemos. Y esta iglesia le contestó así, esta ciudad. Entonces dice, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Oiga lo que decía. Y Jesús entonces le dice, tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice que expone la ceguera espiritual de la iglesia en la Odisea, que se sentía autosuficiente, rica materialmente, pero estaba espiritualmente pobre, ciega, desnuda ante Dios. Este versículo advierte contra la autocomplacencia y tibieza espiritual que surgen de la comodidad, llamando a reconocer la verdadera dependencia de Cristo. Esta iglesia era lo contrario a la iglesia de Esmirna, que habla en Apocalipsis 2:9, ¿se acuerdan? Tú dices que eres pobre. Yo sé, conozco que tú eres pobre y que has sido atribulada, pero yo te digo que tú eres rica. La Odisea era lo contrario. Ellos se decían que eran los ricos. Aquella reconocía. Reconocer lo más importante. Cuando reconocemos que todo lo que nosotros hagamos no es porque nosotros querramos, o sea, no es porque nosotros somos autosuficientes, sino porque la gracia de Dios, porque la sabiduría de Dios es la que nos respalda a nosotros. Yo estoy aquí hablando, pero si Dios no me da la sabiduría, es como hablar un símbolo resonante simplemente. Eso se lo podemos dejar a los políticos que se ponen bien preparados en su elocuencia para convencer a la gente. El evangelio no se trata de yo convencerlo para yo sentirme grande. El evangelio se trata de que Cristo sea quien nos dé la sabiduría para que su corazón pueda cambiar. Y esta iglesia estaba tibia. Por eso que en aquel día dice la palabra que uno estarán a la derecha, otro a la izquierda. Jesús hablando en Mateo 25. ¿Y por qué? Ay, Señor, pero en tu nombre los enfermos se sanaban, echaban fuera demonios. Oigan, era fuerte. Pero Dios, que conoce todas las cosas, dijimos la semana pasada que ante Dios todas las cosas están desnudas. Ante Dios todas las cosas están desnudas. Desnudas, ¿verdad? Y él dijo, yo conozco tu obra. Tú eres una iglesia tibia. La iglesia de Esmirna, ella misma decía, y era tribulada, pero era una iglesia que se mantenía fiel ahí. Amén. Amén. Si alguien quiere decir algo, estamos en estudio. Con toda libertad, levante su mano. Amén. La pastora, si puede conseguir el otro micrófono, muchachos. Allá, Rubén. Dios les bendiga. Así rapidito, este punto es bien importante y meditando en la palabra del Señor, ahí el Señor reconoce y le dice a esta iglesia que se creían, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? De la iglesia de la Odisea, se creían, se sentían ricos y que no tenían necesidad de nada. Habían sido prósperos económicamente, estaban bien. Y aplicándolo a nuestras vidas, si nos autoexaminamos, hay personas, a los hermanos a los que el Señor ha bendecido de una manera especial, los ha prosperado, y quiera el Señor, ¿verdad?, que cada uno se mantenga humilde bajo la poderosa mano del Señor. No es pecado tener posesiones, no es pecado ser rico, Dios no dice eso. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es de que la humildad siempre esté en nuestras vidas. Que nunca creamos que porque ya tenemos o porque ya tiene, ya pues nadie le puede decir nada. Y hasta se crea súper espiritual,
pero mire lo que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Si el Señor lo ha prosperado, dele la gloria al Señor, pero siempre sea humilde. Siempre una persona, ¿verdad?, que es humilde, una persona, el pobre, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. El pobre es una persona necesitada. Y quiera el Señor que nosotros espiritualmente cada día nos sintamos necesitados de Dios. Amén. Así que los bendigo en el nombre del Señor. Gracias. Amén. Así es. Así es. No es que ser rico es malo. Podemos ser ricos, como decía la pastora en el mensaje de domingo, como David, como Abraham, pero siempre pensando que todos se lo debemos a Él. Amén. Otra iglesia que era contraria a esto, si podemos, miramos en 2 Corintios, en capítulo 8, usted puede leer esa historia, y es la iglesia de Macedonia, acuérdense. Esta iglesia, dice el apóstol Pablo, así mismo, hermanos, le dejo saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que con gran prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio con gran agrado, andando conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Una iglesia que era pobre, pero le encantaba ayudar a la obra. Ayudar a la obra. Eran ricos espiritualmente. Eran ricos espiritualmente. Y es iglesia de Macedonia. La iglesia presumía de prosperidad económica y no reconocía su necesidad espiritual. La verdadera condición, Jesús le describe como miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando Jesús le dice que es un desventurado, es lo contrario a lo que hablamos en el mensaje del Sermón del Monte, que podemos ver en Mateo capítulo 5, verso 3 en adelante. Desventurado es lo contrario a bienaventurado. Cuando usted lee cuáles son las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta iglesia de la Odisea era rica materialmente, pero en el espíritu. Y cuando se habla la palabra pobre es como una palabra contraria, en el sentido de que pobre es alguien que sabe que depende de Dios. La iglesia de la Odisea dependía de lo material y creía que como era una iglesia próspera, vamos a decir, podía hacer todo bien. Hay muchas iglesias, lamentablemente, que hoy tienen todo. Y Dios me libre de juzgar. No decir que la iglesia grande o pequeña. Hay iglesia pequeña bien orgullosa también. O sea que aquí... Pero hay gente que aún se creen, aún en el barrio, como decimos nosotros, ni siquiera en la clase A. La iglesia que más tienen a veces se creen superiores a las demás. Es en términos congregacional. Llevando, eso hay que tener cuenta de cómo nosotros nos vivimos. Es lo contrario a lo que decía Jesús en la bienaventurado, los pobres en espíritu. Esta iglesia presumía de su riqueza. Por eso le dijo también que eran miserables. La verdadera riqueza de la iglesia no está en lo material, sino en lo espiritual, en buscar el reino de los cielos, como dice la palabra en Mateo 6:33. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas le serán añadidas. El problema de nosotros es que nosotros, lamentablemente, pero gracias Señor también, yo digo lamentablemente, nacimos en un mundo caído. Y más nosotros los que venimos, vamos a decir, de la clase baja económicamente.
Cuando llegamos a tener algo nos subimos, nos creemos. Ustedes saben qué hacen los dominicanos que están aquí en Estados Unidos, muy bien, que cuando van para Dominicana alquilan una cadena, alquilan un carro allá, rentan. Y ya usted sabe. Y se creen, otros se dan el lujo de decir, yo tengo tanto carro. Tengo tanto esto. Pero hay cristianos también. Hay cristianos que se mofan en decir que yo tengo. Hasta a uno mismo le pasa y uno tiene, Señor, bájame. Porque no crea que sí, no pasa. Estamos en una, como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? Raúl. ¿Y sabe cuál era el cuerpo? De ese cuerpo caído que Pablo tenía. Mira con qué lo comparaba Pablo, la caída adámica que tenemos nosotros. Miren con qué lo compara. Cuando en los romanos alguien hacía algo grande, si tú matabas a alguien inocentemente, te metían a la cárcel, pero en la cárcel te llevaban el cuerpo de muerto. Entonces el cuerpo de muerto se podría junto contigo. Y por eso es que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínese cuando usted tenga 3 días oliendo ese cadáver ahí. Así, el mismo Pablo dijo, porque no hago yo lo que yo quiero hacer, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces podemos nosotros, el mensaje para la iglesia, el mensaje es para que si nosotros no estamos creciendo, saber que dependemos de Él. El domingo hablaban de la ansiedad. Depender. La ansiedad viene por falta de fe. Porque aún en medio de los problemas, cuando tenemos mucha fe, hay una paz que está en nosotros. Ahora, la ansiedad cobra fuerza cuando la fe mengua. Y a veces creemos que por lo que tenemos en el banco es nuestra seguridad. Sí. Y tiene uno que decir, Señor, perdóname. Se me acaban los chelitos y está uno ahí. ¿Y ahora? ¿Y si pasa esto? ¿Y si la bola se explota? Ahora en invierno. ¿Y si esto? Y no tengo nada en el banco. ¿Y si hay una emergencia? Hermano, Damaso, depende de Dios, Damasito. Depende de Dios. Pero él es miserable, le dice. Amén. Más buscar primero el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Ciego, no tenía que la visión espiritual. Esto me da a entender que podemos andar en tinieblas sin la guianza del Espíritu. Dice en San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Por cuanto no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere. Cuando estamos en el Espíritu, podemos ver lo espiritual. Como Eliseo, cuando le dijo a Giese, ábrele los ojos a Giese, le dijo Eliseo a Dios, para que pueda ver lo que está pasando. Y cuando se le abrieron los ojos, Dios pudo ver que más eran los que estaban con Eliseo, porque se le abrieron los mundos espirituales. El cristiano tiene que andar, vamos a decir esta palabra, en la tierra, pero también en lo sobrenatural. Así es. Ejemplo, la pastora o algunos de ustedes están predicando aquí y llega una gente que tiene un espíritu. Cuando uno tiene discernimiento, sabe el espíritu que se está moviendo. Entonces esto es algo sobrenatural, que solamente los que están en el espíritu pueden discernirlo. Los que no están en el espíritu puede danzar junto con usted y usted cree que está gozándose y el hombre lo que está haciendo otra cosa. Es como en la alabanza o la prédica. Miren, en la inmadurez se cometen muchos errores, pero Satanás hace algo muchas veces. Si en la alabanza, no estamos diciendo que no malinterpreten esto que voy a hablar. Estamos todos adorando a Dios. Pero de repente hay alguien que comienza a brincar de allá para acá, de allá para acá. Pero de una forma, uno sabe cuándo es el Espíritu. Para no juzgar a nadie, uno tiene que cuidarse, saber si es en el Espíritu Santo que está
o en el Espíritu de Dios. Pero cuando hay desorden, que todo el mundo se distrae, se pierde la conexión a Él. Y el enemigo es experto para usar gente muchas veces en eso. Otros cristianos lo hacen porque cuando viene el fuego del Espíritu Santo a veces son inmaduros y no se pueden culpar. Pero muchas veces pasa que se pierde la conexión hacia arriba porque nos enfocamos todo en el hermano que está haciendo el desastre. Eso pasa. Entonces, esta iglesia era ciega por su orgullo, porque dependía de la riqueza. Amén. Dice, estaba desnudo. Desnudo. Necesitaba vestirse ¿de quién? De Cristo. Necesitaba vestirse de Cristo. Revestido en Jesucristo. En Gálatas 3:27 podemos encontrar algo ahí. Dice, es una metáfora bíblica que significa estar unido a Jesús mediante el bautismo y la fe, cubriéndose con su justicia y identidad y carácter. En Efesios 6:11 en adelante, acuérdense de la armadura de Dios, revestido de toda armadura. Estaban desnudos. Y estaban desnudos porque no estaban viviendo como la palabra nos enseña a nosotros. Amén. Entonces, el peligro, esta falta de seguridad provoca que Dios no encuentre refugio ni frescura en ellos, llevándolo a una peligrosa tibieza espiritual. Esto no quiere decir que la iglesia materialmente no puede ser beneficiada. Pues claro que sí, pero sabiendo que depende de Dios. Miremos lo que dice la palabra, que Jesús siendo rico se hizo pobre, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Está viendo? No es como explicaba la pastora, que tener es malo. Dios desea que usted sea próspero. Sí. ¿Usted cree que un cristiano que todo el tiempo esté pidiendo prestado, pasando vergüenza, está bien eso? Dios no quiere eso. ¿Sí? No es que usted no coja prestado un día, tenemos necesidades. Estoy diciendo que hay gente que nunca salen de la prueba. Hay gente que nunca salen de ahí. Dios desea, porque ¿qué padre no quiere que su hijo progrese? Sí, pero le digo a los hermanos que sea feliz en todo, como dijo Pablo. He aprendido a estar en la abundancia y en la escasez, en todo tiempo dependía de Cristo. ¿Se entiende? No, ahora voy a pensar que porque el hermano es pobre está en pecado. No. Estoy diciendo que el deseo de Dios es que usted sea. Y para ser próspero no hay que tampoco tener tantos materiales, es tener la paz de Cristo. Porque hay muchos que tienen mucho y tienen más problemas que usted que yo. Y no duermen. Y tienen de todo. Pero si somos ricos podemos ayudar a otros más. Podemos bendecir más la obra. Es así. Así que el amor al dinero, me explicaba la pastora en el mensaje, es el mal. Es la raíz de todo mal. Pero el amor. Pero el dinero bien usado, honra a Dios. Entonces, les compara diciendo que era desnudo. Ahora en Apocalipsis 3:18, refiriéndome al anterior, que Jesús siendo rico, y la palabra dice, del mismo Dios dice, mía es el oro y la plata. O sea, nuestro Dios es rico. Yo no uso cadena de oro, no me gusta la cadena de oro, no, o sea, nunca la he usado. Pero uno no la usa más por el mundo caído en que uno vive. Les voy a explicar por qué. Porque cuando tú te la pones, mucho, sobre todo nosotros dominicanos, yo no sé los otros países, creemos que cuando nos la ponemos muchas veces nos creemos. Pero eso no es que, si usted la hace con humildad, no es que sea pecado, no me malinterprete. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia no se puede contradecir. Porque dice que en el cielo
habrá calle de oro y mar de cristal. El problema está que Dios nos cuida a nosotros en esta tierra para que nosotros no nos pongamos más allá. Pero el que es humilde y puede andar en su buen carro, ándelo bien en su carro. Y si quiere poner su cadena, se ve bonito que usted como padre le regale una cadena de oro a su hija. ¿Quién hizo el oro? Dios. Ahora, en la forma que lo usamos. Y si le vas a caer a un hermano, no te la ponga. Todo depende de la madurez que tengamos cada uno en la casa. No estoy quitando el principio que usted entienda. Simplemente digo que la palabra no se puede contradecir. Allí habrá perlas maravillosas. El templo que hizo Salomón fue grandísimo. O sea, que hay que entender, el pecado está en lo que llevamos aquí, en la vanagloria de nosotros. Ahí es que está. Por eso era que esta iglesia tenía problemas. No era que quizás Dios quería que eso fuera una iglesia. No, pero dependían de su riqueza y se desenfocaron de lo que era Dios. Entonces, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y no que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Por cuanto yo te digo a ti que compre ¿qué? Oro refinado. Este es un consejo a buscar la verdadera riqueza de oro refinado. El oro refinado tiene que pasar por un proceso. Nuestra fe tiene que ser procesada. Buscar que la fe de nosotros, ese proceso, nos va poniendo a nosotros como un oro refinado. ¿Entiendes? Dice, vestidura blanca. ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué pasó con aquel hombre que entró a aquella boda y no fue vestido, y no fue con un vestido de boda? Lo sacaron. ¿Y qué viene siendo la vestidura blanca? Podemos empezar con el testimonio, nación, la santidad a Dios. Se trata de vivir una vida santa a Dios. Cuando no vivimos una vida en santidad, estamos tibios. Disculpe, hermano. Solamente quería tal vez añadir a la enseñanza tan hermosa que usted está dando. Algo muy hermoso que debemos reconocer es que Cristo está hablando a la iglesia, a una iglesia que Él rescató, a una iglesia que Él pagó, realmente nos compró, ¿verdad? Habla una iglesia por amor. Cuando vemos en este versículo realmente que usted acaba de leer, 3:18, podemos ver realmente que el Señor nos llama, nos lleva a un llamamiento realmente profundo a la transformación. Él empieza dándonos algo muy importante que aconseja, exhorta, pero también ofrece una restauración. Él cuando nos habla de las vestiduras blancas y nos dice para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como decíamos, las vestiduras blancas significa la pureza, la santidad, la nueva vida. La iglesia de la Odisea pues pensaba que estaba vestida de honra, pero estaba desnuda. Y eso es lo que pasa con la iglesia cuando está tibia. Y el amor tan grande de Dios, y llega el consejo a tiempo de Jesús para que nosotros podamos realmente cambiar. Dice bien claro que estaba desnuda ante el cielo. Jesús ofrece ropas nuevas. No tal vez la lana negra como tenía la Odisea. ¿Se acuerda que usted hablaba al principio? Esa lana negra que ellos tenían, pero en cambio Jesús nos ofrece una vestidura nueva, blanca, la que Él quiere que tengamos, una vestidura celestial que cubra la vergüenza del pecado y nos pueda realmente restaurar de la dignidad espiritual. El Señor nos habla de ese colirio realmente para ungir nuestros ojos. Dice que compremos el oro refinado en fuego, y esto representa, amado hermano, la fe probada, como usted decía, la verdadera riqueza que no se corrompe con el tiempo ni con las circunstancias. Jesús está diciéndonos, nos llama y nos dice, abandona tu confianza en las riquezas terrenales
Y si nos habla la Odisea, es porque tal vez en este tiempo, en este lugar donde estamos, hemos venido de tierras lejanas a un lugar realmente, a un país donde realmente somos bendecidos. Pero ¿será que nos estamos conformando con lo poco que hemos alcanzado? ¿Será que venimos a los cultos? Como decía, una de las características de la iglesia tibia es que vienen a los cultos, oran, pero no se derraman delante de Dios. Conocen la Biblia, pero realmente no la obedecen. Venimos, cantamos, alabamos al Señor, cantan, pero no adoran. Conocen la palabra, pero no obedecen. Están presentes, pero aún ausentes por dentro. La alabanza nos llega a veces, muchas veces delante del Señor, y hay simplemente una fachada delante. Y eso el Señor nos conoce nuestras obras, conoce nuestra actitud, conoce nuestra acción. Pero el Señor nos dice: arrepiéntate, y nos habla con amor. Por eso en este versículo 18 dice: Jesús aconseja, te aconsejo que busques vestiduras blancas, te aconsejo que eches colirio nuevo en sus ojos. Que Dios realmente nos ayude y que por esta enseñanza podamos meditar en nuestro caminar, nosotros mismos. Como decía al principio nuestra hermana Heidi, el hablar a las iglesias habla a nivel de la iglesia de Cristo, a nivel de la congregación y también personal. Y yo hoy la estoy tomando personal a mi vida. Que Dios nos ayude realmente a que podamos alcanzar esa vestidura, especialmente que Cristo está a la puerta y que viene por nosotros, y por el amor que Él tiene a nosotros, seamos humildes, obedientes, a poder reconocer nuestro caminar, reconocer cómo realmente le estamos sirviendo a Dios, cómo están nuestras obras delante de Dios. Amén. Aleluya. Estamos aquí pero ausentes. Wow, cantamos pero no adoramos. Tremendo. Esta es una iglesia divina. Aleluya. Vestidura blanca. Dice la palabra en el libro de Hebreos 12:14. Usted sabe ese verso. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Cuando no vivimos una vida en paz con nuestros hermanos, Dios no está contento. De tal forma que Jesús le dijo: mira, cuando vayas a ofrendar y te acordaste que tuviste problemas, ve donde Raúl, pídele perdón y después trae la ofrenda. A Dios no, ese es el Dios que nosotros decimos, porque que Él ve todo. ¿Cómo Jesús vio a esa viuda? Él ve todo. Y este hombre que entró en esta historia en Mateo 22:12, que entró vestido a la boda, lo mandaron a sacar. Y es vestirse. Rosa dijo algo ahora, me llegó a la mente, cuando ella habló de desnudez, hay personas que están en pecado y el Espíritu Santo le habla y le dice: arrepiéntete. Tú ten adulterio, arrepiéntete. No me suba al altar a ministrar así, arrepiéntete. Nadie lo sabe. Y tú sigues. Y hay un momento que el Espíritu Santo tiene un pesar, una tristeza. Pero como tú sigues obedeciendo, el pesar se va yendo. Y te va acostumbrando que como cuando le dicen la gente, los asesinos que han matado a mucha gente, le duele primero, el segundo le duele un chin y después no le duele ninguno. Así va el pecado en nosotros. Entonces arrepiéntete. Muchos grandes predicadores, antes de que se descubra la vergüenza muchas veces ante el público, la iglesia, Dios primero la trata con la persona. Porque no quiere hacerle pasar vergüenza a usted. Dios no ama como... ¿Qué padre quiere que su hijo, cuando un problema pasa en la familia, usted no quiere que nadie lo sepa? Usted quiere que se quede ahí. Pero hay un momento que tú dices: bueno, ya he cogido tanta lucha con ese muchacho, lléveselo a la policía preso, lléveselo. A ver si así cambia. Así hace Dios. Te voy a descubrir tu desnudez. Por eso te aconsejo, como dice la voz, que te vista vestidura blanca. Amén. Dice también que compre colirio. Es una sustancia medicinal ampliamente utilizada para tratar problemas en los ojos, como la sequedad, la irritación diversa. Sin embargo, en la Biblia el colirio adquiere un significado profundo y espiritual.
La palabra colirio proviene del griego colurium, que se refiere a la crema o ungüento utilizado para los ojos. Amén. Esto se convirtió en un centro comercial principal. Su industria, la lana, lo ofreció. Esta iglesia, esta ciudad tenía todo eso, el colirio, la lana, con gran industria. Su significado espiritual es que Dios le manda, aconseja a la iglesia que compre colirio. O sea, necesito que vea, porque está ciega. Debe de reconocer tu condición espiritual. El que está ciego nunca reconoce lo que le ve. Usted va y lo aconseja, mire hermano, cambie. Ah, no, yo estoy bien. Necesita colirio para que pueda ver. Necesita reconocer su condición espiritual, discernir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra vida, cada persona que está aquí en esta noche es especial para Dios. La iglesia es especial para Dios. Y el consejo viene para nosotros. Como dice la hermana Rosa, no es para la calle. Era la iglesia. Era la iglesia. Y necesita arrepentirse y cambiar. Amén. Por eso en el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice la palabra en el libro de Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a sus hijos lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ay, Dios santo. Padre, para que corrijamos. El que ama a su hijo lo va a corregir cuando está haciendo algo malo. Porque mañana, eso que está haciendo en la casa, que usted no le da mente, cuando esté con la visita le va a hacer pasar vergüenza a usted. Y el que le pasa la vergüenza es usted. Porque no dicen el hijo de Damaso. Bueno, Gabriel es un boletoso, nos dicen el hijo de Damaso. Entonces quien pasa la vergüenza es usted. Pero Dios se compara. Dios es ese padre que quiere, que le dice a la iglesia, vuelvan a mí. Dice, yo reprendo y castigo a todo el que lo amo. Dios ama a la iglesia. Todo esto es para que nosotros nos alineemos, pero el amor del Padre está ahí. En estos tiempos, estamos en tiempos finales, debemos alinearnos cada día. Cristo está a la puerta. Cristo no quiere encontrar una iglesia tibia, o sea, no quiere encontrar un cristiano tibio. Afírmese en Dios. Por eso dice en el verso 20, muy conocido, ese se lo sabe Raúl, porque ese sí lo predica él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense que mayormente los evangelistas y uno predicando siempre usa este verso. Pero fíjense que este verso realmente se le estaba hablando a la iglesia. ¿Cómo fue, hermano Antonio? Usted me dijo, estaba afuera. En esa iglesia estaba Jesucristo fuera, era porque estaba tocando desde afuera. Yo me reí, eso fue el hermano Antonio el domingo que me decía eso. Y me reí, de verdad, wow, pero está tremendo. Yo estoy a la puerta, pero ahora lo que te está diciendo, mira, yo te estoy aconsejando. No te hagas el tonto y escucha mi voz. Amén. Y cenaré contigo, entraré en ti nuevamente. Fíjense que cuando nosotros estamos en pecado, el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo se nos va. Pero cuando nos arrepentimos, sentimos esa unción de nuevo. Que cuando abrimos la palabra, Dios nos habla. Cuando cantamos, sentimos el Espíritu Santo. Hay momentos que usted está tan mal ante Dios que aunque cante no siente nada. Y aunque lea no entiende nada. Amén. Bendito Dios. Dice el verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Dios le bendiga, pastora, por este lado.